Se aproxima el viajero a esa ciudad referencia del mundo. Ávila vigila desde su muralla las tierras que le pertenecen. Es el valle de Amblés, el valle del río Adaja, tierras de labranza, praderas donde pastan las vacas y las ovejas. Bosques y alamedas se derraman bajo las sierras que le marcan sus límites. La Serrota, Paramera, la Sierra de Ávila. Rocallas como hitos de la memoria en mitad de los campos. Pinos, encinas, olmos, robles, chopos. Colores que transforman el paisaje al gusto de las estaciones. Las flores de la peonía y el cantueso brotan entre las piedras, aromas y sensaciones, la jara y el tomillo. Yacimientos arqueológicos, despoblados, molinos centenarios, necrópolis, castros prerromanos, los betones, iglesias, ermitas, cañadas ganaderas, rutas para senderistas. Villatoro, La Colilla, Solo Ancho, La Hija de Dios, Muñoz Galindo, Blacha, Padiernos, Muñana, Río Frío, La Serrada, Muñopepe, El Fresno, son algunos de los 26 pueblos que han escrito su historia en este valle, y cuya toponimia hace referencia a los nombres de los primeros protagonistas de la repoblación abulense o al nombre de su lugar de origen, procedentes del norte y de Navarra. El mismo nombre de Amblés parece provenir de Avilés, ensalzando el valor del caballero cristiano frente al musulmán. Es el río Adaja quien comparte protagonismo y denominación de origen del valle. Se alimenta su caudal de los afluentes que nacen en la Sierra de la Paramera y en la Serrota. Son los más caudalosos debido a la mayor cantidad de lluvia y nieve de estas sierras. Como sucede con el río Aulaque, el río Picuezo o el río de la Hija de Dios. La literatura también ha dejado su huella en este valle. Así lo describe Camilo José Cela en su libro de viajes, Judíos, Moros y Cristianos. La mañana está fresquita y el valle Amblés, tierno y ventilado, se ofrece descaradillo y silencioso, casi como una niña, también esperanzado y recoleto según se mire. La venta de Pinilla es el lugar que pertenece al Fresno, pueblo con montes mansos. En el arroyo Vascarrabal que muere en el Adaja no debe ser nada fácil morirse ahogado. Narros del Puerto, cerca del puerto de Menga, es el pueblo con el que se ha citado el viajero para conocer el valle de Amblés y su entorno. Ubicado en el camino natural que viene del sur por los puertos del Pico y Menga, se bifurca en dos. Uno que se dirige a la ciudad de Ávila y otro que continúa hacia el norte, hacia Arévalo y Medina, atravesando el valle y la Sierra de Ávila. En la Edad Media, la aldea aparece citada documentalmente por primera vez en 1250, formando parte del cabildo del Valle de Amblés, uno de los territorios en que a efecto de consignación de rentas estaba organizada en la Edad Media la diócesis de Ávila. A efectos políticos, administrativos y judiciales, Narros del Puerto fue siempre el lugar del rey. Un concejo de aldea que dependía directamente de la jurisdicción del concejo de Ávila y estaba integrado en el sesmo de San Pedro, uno de los 7 sesmos en que estuvo dividida la tierra de Ávila hasta su disolución en el siglo XIX. El viajero no imagina aún las muchas paradojas que le esperan en su visita. Acostumbrado como está a pueblos de recias casas de piedra, mampostería, sillarejo, corrales y silencios, Narros del Puerto, ya desde su entrada, recuerda a una de esas urbanizaciones de los alrededores de la gran ciudad. Una gran avenida, chalés con valla adornada de grandes setos, viviendas como en un catálogo donde solo falta la oficina de información. Viviendas de gran empaque, nuevas y restauradas.
edificadas a su libre albedrío, sin continuidad en sus vías. Tal vez levantadas donde hace años sus dueños tuvieron la casa de los abuelos o el corral. El espacio tapizado de verdín y tierra resulta muy atractivo. Sin vecindad y con solo las montañas y los campos, donde aún quedan algunos animales como testigos. Todo es amplitud en calles donde no hay apenas direcciones. A un lado, cercados de piedra como jardines salvajes, el campo de deportes. Más allá, la sierra y los montes de referencia. Apenas ha caminado unos metros, el bar El Puerto tiene abiertas sus puertas, con unas mesas agrupadas al agradable sol de otoño y varios vecinos en apacible desayuno. Vaya suerte, un pueblo con bar. No es frecuente que pueblos de estas características tengan la fortuna de contar con un local donde reunirse, darse una charla y compartir vivencias. Pero la gran sorpresa llega poco después, muy cerca, cuando otro bar, el Chema, también se encuentra esperando su clientela. Es el primer contacto que tiene el viajero con vecinos de Narros. Su responsable, José María González, con quien más tarde tendrá una charla muy entretenida, sonríe tal vez con ironía ante el visitante. Pues no son 2 los bares, sino 3, falta el Salva, los que hay en este pueblo de 30 habitantes censados. El viajero, después de algunas indicaciones de José María sobre lugares de interés, comienza su recorrido. Con el imposible propósito de encontrar esos resquicios donde la memoria coincida con vecinos apoyados en el quicio de sus recuerdos. Hay personas que pasean el perro, otros se pierden por cualquiera de los caminos, riegan las plantas, se entretienen con cualquier chapuza en sus casas y, como toda urbanización que se precie, algunos visitantes exigen atención con el escape de su coche rompiendo el silencio. El viajero camina despacio. Jorge, hijo de José María, le acompaña en esta primera incursión en Narros del Puerto. No entiende ese interés del visitante en buscar casas viejas o corrales caídos, pero aún quedan algunos. Una de las características de Narros, al menos en tiempos ya lejanos, era el modelo de casa serrana, caracterizada por tener el corral delantero, profundo y pequeño, con la vivienda al fondo del corral, ocultando su fachada a la calle. Por supuesto, en otras la disposición era al contrario. El material más utilizado es el granito. De las pocas que quedan en Narros con esta fisonomía, algunas han sido restauradas, respetando en lo posible la esencia del tiempo. De otras ya solo quedan las piedras, suponiendo que cualquier día serán demolidas y convertido el espacio en un nuevo chalet. La calle Regadera es una de las referencias de Narros del Puerto. Está pavimentada con irregulares losas de granito, alternando con un sistema rústico de canalización de aguas construido con mampuestos. Esta regadera atraviesa toda la calle con pequeños pontones de piedra como pasarela. El viajero persigue esta reliquia como esperando que un caudal generoso de agua vuelva a su cauce originario
y fluya con entusiasmo por el pueblo. E imagina esa chiquillería chapoteando y persiguiendo palitos como barcos. Juegos libres de imaginación, muy lejos de los que seguro ahora disfruta Jorge. Otro de esos elementos imprescindibles en estos pueblos es el potro, crucial en un ámbito en el que la base de la economía era la agricultura y la ganadería. Por su ubicación en la calle Mayor, frente al ayuntamiento, goza de gran protagonismo. Le han cuidado como se merece y tras su restauración ha quedado protegido por un tejadillo. El granito de sus soportes y el yugo de madera son la base de su estructura. La fuente está situada en mitad de una plaza con su pilón de piedra de forma hexagonal, adornada con una farola y algunos parterres con flores. Junto a las huertas, un abrevadero rectangular en un espacio mullido de hierbas, testimonio de tiempos pasados donde el ganado llegaba a calmar la sed. La capilla del Sagrado Corazón de Jesús, donde se celebran las misas habituales, adosada hasta la casa del cura. Las de la fiesta de la patrona tienen lugar en Nuestra Señora de la Asunción. En un lugar pintado de rojo y letras de gran relieve, el Centro Cultural Corral del Toro, donde se realizan actividades culturales y de ocio. El ayuntamiento, que según el diccionario de Pascual Madoff a mediados del siglo XIX, antes fue cárcel con escuela de instrucción primaria mixta, es un sólido edificio de granito, una de las mejores representaciones de casa serrana. Hoy acoge también el consultorio médico. Está rodeado de un muro de piedra, dentro un jardín con bancos y algunos aparatos para hacer gimnasia. En una fachada lateral, las banderas, el escudo y el crucero. Después de esta primera toma de contacto con Narros del Puerto, el viajero tiene una cita con su alcalde, Feliciano Rodríguez. Esta vez, la conversación se llevará a cabo en la terraza del bar El Puerto. Cuenta Feliciano los muchos años que lleva como regidor, las mejoras realizadas en el pueblo y sobre todo la dificultad que tiene su mantenimiento debido al gran número de casas habitadas, casi 200 contadores de agua con solo censados 30 habitantes. Algo de difícil explicación y peor solución. En el curso del río Aulaque, a unos 3 kilómetros del pueblo, se conservan las ruinas de unos molinos hidráulicos de obligada visita. La suerte es esa bandera que luce el viajero y que siempre le sonríe. En Narros, Ana Martín resultará la mejor anfitriona que podría encontrarse. Su familia es la propietaria de estos molinos de los que hace un tiempo tenían como medio de subsistencia. Hoy están casi derruidos. La memoria de Ana ofrece la posibilidad de una explicación sobre su funcionamiento. Mira, aquí detrás hay una balsa de agua que se llenaba con el río. Abrían la balsa, entraba el agua, movía una rueda dentada que hacía que se movieran estas dos piedras y eso hacía que se moliera el trigo o la harina, ahí donde salía la harina. La regadera que llegaba a la balsa, alguna construcción próxima, habla y cuenta, como si lo estuviera viviendo de nuevo, cómo jugaba de niña en esa pradera. Ana, ¿qué es lo que estoy viendo ahora? ¿Qué estamos viendo? Pues aquí tenían a los burros, porque la harina y el trigo que se traía para moler y luego se llevaba a los pueblos lo transportaban en burros. Entonces aquí es donde tenían a los burros, aquí tenían gallinas y bueno, pues era un poquito la función que tenían. O sea, que además les servía de subsistencia, ¿no? Con las gallinas y demás. Claro, y bueno, aquí en este huertecillo tenían un montón de frutales, sobre todo de melocotones, que siempre cuenta la gente que cuando se caían los melocotones iban por el río, por la regadera y todo el pueblo comía melocotones.
Pero no vivían aquí. Este es un No, lugar de no, trabajo. no, este es su lugar de trabajo, sí. Vivían en Narros. En el pueblo, sí, en Ah, Narros, vale, vale. en Narros. Eran 3 hermanos y vivían en Narros. Un negocio del que vivieron 3 familias hoy solo se conserva a duras penas algunos muros y un puñado de piedras. Después de este retorno a un tiempo ya pasado, caminan viajero y guía hacia lo que llaman los lanchales. Un sendero con rocallas como jorobas que observan en silencio, un entorno donde destaca una roca conocida como el Canto del Águila. El paisaje es abrupto. Ana camina ligera, conoce bien la ruta. Otro molino con similares características muestra sus restos a la orilla del río. El camino ha merecido la pena. Los lanchales son rocas con formas caprichosas que diseñan el fluir del río Aulaque, escarpando entre recodos. Unas cascadas que, dice Ana, cuando llueve mucho cubren todo el terreno. Al final, una poza, refugio de calores para los días de verano. Estas son las piscinas naturales de los narreños. Ana es la propietaria de la casa rural La Serrota. Un día decidió dejar la gran ciudad y aventurarse en un negocio que le reportaría satisfacciones y también problemas. Pero seguro le permitiría vivir donde realmente le gustaba, en Narros del Puerto. Además, es colaboradora de una asociación de turismo, Atu Valle Amblés, con el objetivo del desarrollo sostenible de este valle, promocionarle e impulsar actividades, empleo, servicios, en definitiva, mejorar la vida de estos pueblos. El río Aulaque, afluente de la Daja, atraviesa un puente sobre un camino que lleva a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, conocida como la Joya del Valle. Los vecinos, que lo saben y de ello presumen, han colocado en mitad del pueblo un post informativo donde se detallan las características del templo. Su situación resulta privilegiada. Sobre un altozano, alejada del pueblo, domina el valle y las montañas. Aunque data del siglo XIII, se considera que la iglesia está asentada sobre un santuario romano anterior que se remontaría a los siglos I al III. El gran interés artístico de este monumento se debe a que en su cabecera guarda ejemplos de arte mudéjar. Constituye el único ejemplo de arte románico mudéjar del Valle de Amblés. Dice en otro cartel informativo junto a la iglesia que está orientada al este. Es de planta basilical con 3 naves que rematan en ábsides semicirculares. El central es el que conserva con mayor pureza el estilo mudéjar, articulándose con arcos de medio punto en ladrillo superpuestos dentro de cuadrículas. Luce una ventana en embudo. El atrio está descubierto. Un pretil construido con sillería de granito rodea la iglesia. En su momento fue el lugar destinado a cementerio. Aún se pueden ver algunas lápidas con sus fechas y nombres ajadas por el tiempo. Los ábsides laterales se ejecutan en mampostería. En cada uno se abre un vano de doble rosca en arco de medio punto.
Dentro de la iglesia se puede ver que cada uno de los ábsides acoge las tallas de San Isidro y de Santa Teresa, patrona del pueblo. Ya en el siglo XVI, las naves laterales se elevan y se construye la espadaña, con balcón y 2 vanos con campanas. Después de tantas reformas y cambios, sin demasiado respeto por la historia y sus precedentes, nos sorprende que el púlpito esté colocado en la parte de atrás. En las paredes algunos retablos con sus tallas. El suelo de la iglesia también sirvió de enterramientos. Algunas losas así lo evidencian. En Nuestra Señora de la Asunción hay suficientes indicios que demuestran se levantó sobre el solar de un anterior templo pagano, suponiendo la cristianización de un antiguo lugar de culto. Así, en la construcción del templo románico se reutilizaron hasta 11 aras romanas de los siglos I al III. Se pueden observar algunas inscripciones de cuando era un santuario romano. Entre ellas hay una dedicada al dios Júpiter y otra a una diosa indígena, Iyurveda, de origen betón. Una de las inscripciones podría traducirse como Julio Galiano cumplió con placer su voto a los lares del camino. En otra, cumplió el voto a Iyurveda. El viajero y Ana suben por una estrecha escalera de caracol hasta el campanario. Desde allí las vistas son espectaculares. También impresiona los cerros abrasados por el incendio de meses atrás, originado en el pueblo de Navalacruz. Una tragedia que a punto estuvo de alcanzar Narros. Ana lo cuenta, tal vez con el miedo aún metido en el cuerpo. El pórtico resulta frío y acogedor a la vez. Este lugar, además de fines religiosos, tenía usos lúdicos, con reuniones y encuentros de vecinos y peregrinos. Es el momento de que viajero y anfitriona charlen un buen rato sobre las posibilidades de futuro de estos pueblos y su aventura empresarial en la casa rural de la Serrota. Pocas cosas quedan ya por citar en esta breve pero intensa estancia en Narros del Puerto. Pero el viajero no puede olvidar su relevancia como encrucijada de caminos y rutas, posibilidades múltiples para que senderistas, peregrinos y aficionados a la bici puedan recorrer. Nadie puede dudar que la actividad trashumante ha contribuido al fomento de la cultura entre pueblos y personas. Las principales vías pecuarias eran las cañadas reales, y por el término de Narros del Puerto, durante 3,5 kilómetros, discurre parte de la cañada real leonesa occidental que atraviesa la provincia de norte a sur. Los grandes mojones de piedra que lo delimitan ya los vio el viajero durante su visita a los molinos.
Asimismo, los caminos teresianos, más concretamente la parte llamada del Confesor, pasa por Narros en su devenir por el Valle d'Amblés. Paisajes, patrimonio religioso, la calzada romana y una gastronomía a prueba de paladares exigentes en su recorrer por tierras abulenses. El viajero ha descubierto en el Valle d'Amblés un pueblo singular, Narros del Puerto, en un entorno donde la naturaleza y la historia se citan en cada recodo de sus rutas y senderos. El espacio natural de la Serrota y la Paramera, incluidos en el listado de lugares de importancia comunitaria, justifican y merecen una visita. Con la mochila cargada de sensaciones y el placer de haber conocido personas dispuestas a mostrar lo que bien merece ser recordado y conservado, el viajero continúa su camino.